Hola mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro pequeño estudio bíblico. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5 que se titula Lo que la Biblia enseña de las señales de la venida de Cristo. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, pero no queremos hacerlo sin invitarte a que nos acompañes. Así que acompáñanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El ser humano, todos nosotros, tenemos curiosidad de lo que va a acontecer en el futuro. Pero como nosotros somos incapaces de predecir el futuro, y la Biblia nos enseña que solamente Dios conoce el futuro, así que en los tiempos de Jesús también la gente era igual. Los discípulos también preguntaron a Jesús qué iba a acontecer y qué señales ocurrirían antes de la venida de Jesús. Veamos, por ejemplo, en la primera pregunta de nuestra lección, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Y vamos a ver la respuesta en el libro de San Mateo, capítulo 24 y verso 3, que dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? Bueno, la respuesta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Ellos también querían conocer las señales, los acontecimientos en el futuro, pero gracias a Dios y que a través de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, nos sirve a nosotros ahora para saber en qué tiempo estamos viviendo y cuánto falta para la venida de Jesús. La siguiente pregunta dice, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Bueno, veamos la respuesta en la Biblia que se encuentra en Mateo 24:36, que dice lo siguiente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Se sabe la fecha del regreso de Cristo? Claro que no, la respuesta es no. Sin embargo, a través de las señales que Jesús nos dejó escrito en su palabra, podemos saber más o menos en qué tiempo estamos viviendo, pero exactamente cuándo va a venir, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Él va a regresar por segunda vez por nosotros. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas con respecto a la venida de Jesús? Bueno, veamos qué nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 4, que dice lo siguiente, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Estamos en tinieblas con respecto a la venida de Jesús? Oh, claro que no. Claro que la venida de Jesús será un evento sorpresa. Sin embargo, no estamos en tinieblas con respecto a que si va a volver o no va a volver. Sabemos a través de la Biblia que sí va a volver el Señor Jesús por nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué señales predijo Jesús? Veamos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, esta vez, dice lo siguiente, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que, ¿qué señales predijo Jesús? Bueno, aquí nos menciona que habrían terremotos, hambres, pestes, etc. Muchas señales predijo Jesús.
Ahora la pregunta es, ¿será que estamos viviendo en ese tiempo que predijo Jesús hace casi 2000 años atrás? Bueno, la respuesta es obvia. A través de las señales que estamos viendo hoy, podemos saber cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesús. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? La respuesta la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, del verso 1 al 5, que dice lo siguiente. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Bueno, la respuesta es injusticia social. Y este es un problema que estamos viviendo y enfrentando, no solamente como una ciudad, como un estado, como una nación, sino que es un problema que está enfrentando el mundo. Así que podemos ver que es otra de las señales que anuncian el pronto regreso de Jesús. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Veamos lo que dice el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5, dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol San Pablo. Así que, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? Según estos textos que hemos leído, la respuesta que nos da es inmoralidad y degradación. Así que es triste ver la condición del ser humano un poco antes del regreso de Cristo, pero al ver todas estas cosas no hace sino anunciar que el regreso de Cristo está pronto a ocurrir. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Veamos lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? En estos últimos 2-3 años, la ciencia ha aumentado el saber, el conocimiento de la gente, no solamente en el área de la tecnología, sino en el conocimiento en otras áreas ha aumentado, así que no hace más que cumplir una de las profecías de la Biblia como otra de las señales de su pronto regreso en esta tierra. Ahora, ¿qué señales se verían en los astros? Veamos lo que dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué señales se verían en los astros? Se verían señales sobrenaturales, como por ejemplo el oscurecimiento del sol, que sucedió en el año 1780, como la caída de las estrellas en el año 1833, son parte de la historia de nuestro mundo. Así que, y todos son parte de las señales que anuncian el pronto del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como leímos en una de las respuestas que nos dio la Biblia a una de las preguntas anteriores,
que no estamos en realidad en tinieblas con relación al regreso de Cristo. Sabemos que Jesús prometió volver y va a volver por nosotros. Y a través de las señales que estamos viendo hoy en el mundo, podemos saber en qué tiempo estamos viviendo. Así que, ¿qué debemos hacer entonces? Por lo menos estar atento a las señales de los tiempos, velar y estar apercibido, porque puede ocurrir en cualquier momento, así que más vale que nos preparemos y para que ese día no nos sorprenda. Así que yo te invito en esta hora, como nos lo aconseja el Señor Jesús, a que velemos y oremos. Y si esa es tu decisión, te invito para que me acompañes a orar. Querido Padre, gracias te damos por acompañarnos una vez más al estudio de tu palabra. Gracias porque hay muchas señales que estamos viendo y no hacen otra cosa más que anunciando tu pronta venida por nosotros. Gracias porque esa promesa pronto se cumplirá y pronto estaremos en casa. Así, Señor, bendice a las personas quienes nos acompañan estudiando tu palabra juntos y que puedas contestarle cualquier petición que tenga en su corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así, mis queridos amigos, una vez más llegamos al final de otra lección, pero no olviden acompañarnos para la próxima lección. Que Dios les bendiga.